Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Vamos a desarrollar otro problema, uno de los problemas propuestos en la página Profesor de Mate a tu alcance. Vamos a empezar definiendo las notas teóricas para poder nosotros enfrentarnos al problema. El problema consiste en que nos dan una mediatriz, ¿no? Nos dicen que esta recta PQ es mediatriz del segmento AC y además el lado AB y el segmento BC son iguales. Entonces, para nosotros poder desarrollar este problema tenemos que tener algunas herramientas, y bueno, las herramientas las vamos a colocar por este lado. Muy bien, empezamos hablando de la mediatriz. ¿Qué viene a ser la mediatriz de un segmento? Bueno, la mediatriz en sí es una recta. Recuerden que el segmento es una porción de recta. Eso quiere decir que puede ser medida, tiene una medida, una longitud. Entonces, en este segmento AB vamos a trazar la mediatriz. La mediatriz simplemente viene a ser una recta que va a cumplir dos características en el segmento. La primera es que, suponiendo que esta línea roja es mediatriz del segmento AB, vamos a suponer que esta línea roja es mediatriz del segmento AB, entonces se van a cumplir dos cosas. La primera es que el segmento AB y la recta mediatriz son perpendiculares. Y lo otro que se va a cumplir es que pasa por el punto medio del segmento. Eso quiere decir que este punto de intersección, le voy a llamar M, es un punto medio del segmento AB. Entonces, si es que por ejemplo yo acá al segmento AB le pongo estrellita, entonces MB también va a ser estrellita, porque la mediatriz cumple dos cosas en un segmento. Primero, que es perpendicular a ella, y lo otro es que pasa por el punto medio del segmento. Muy bien, podemos hablar acá del teorema de una mediatriz también. ¿Cómo así? Se dice que si tú coges un punto cualquiera, de la mediatriz, por ejemplo este punto que le voy a llamar el punto P, ¿qué pasa? Que si tú las unes con los extremos de tu segmento al cual trazaste la mediatriz, se va a cumplir que estos dos segmentos tienen la misma longitud. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si esto, por ejemplo, es rombo, entonces este segmento también es rombo. Entonces quiero aclarar que este teorema de la mediatriz se cumple para cualquier punto que pertenezca a la mediatriz. Por ejemplo, este punto pertenece a la mediatriz. Ese punto pertenece a la mediatriz. Imaginemos que pongo ese punto Q, le llamo ese punto Q. Entonces el teorema nos dice que si yo uno el punto con los extremos del segmento, automáticamente estos dos segmentos son iguales. Eso quiere decir que si este segmento es bolita, este segmento también es bolita. Entonces, ese es el teorema de la mediatriz. Entonces, recapitulando, decimos que la mediatriz en un segmento trazada cumple dos cosas. Una, que es perpendicular a ella, y lo otro es que pasa por el punto medio. Vamos a ponerlo M, es punto medio. Muy bien, entonces vamos a hablar ahora del triángulo isósceles. Bueno, el triángulo isósceles es aquel triángulo que posee dos lados iguales y un lado que no es igual, obviamente. A este lado desigual se le suele llamar base. Si por ejemplo nos dijeran AC es base
en el triángulo que se muestra, sabiendo que el triángulo es isósceles, entonces los dos lados restantes serían iguales. El triángulo isósceles se considera porque tiene dos lados iguales y un lado desigual, llamado base. Por ejemplo, en esta decimos que AC es base, entonces sabiendo que el triángulo es isósceles, decimos que AB y BC como medidas son iguales. Entonces, como sabemos que AB y BC son iguales, decimos si AB bolita, entonces BC es bolita. Por lo tanto, a lados iguales se le oponen ángulos iguales, propiedad de correspondencia de triángulos. En cualquier triángulo se cumple que a lados iguales, ángulos iguales. Muy bien, entonces llevando esta pequeña introducción al problema, que nos dicen que PQ es mediatriz de AC. Como notamos en la gráfica, P es un punto de la mediatriz, entonces vamos a aprovechar ese P. Vamos a trazar desde P hacia A y vamos a aplicar el teorema que hemos visto en las notas, ¿no? Como desde el punto P está saliendo dos segmentos que se están uniendo con los extremos del segmento AC, eso quiere decir que AP va a ser bolita también, porque AP va a ser igual a BC. Si observamos el triángulo ABP es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque tiene dos lados iguales. Si tiene dos lados iguales, el triángulo es isósceles. No sabemos nada del tercer lado, por eso podemos afirmar que el triángulo ABP es isósceles. Entonces, si es isósceles, sabemos que a lados iguales se le oponen ángulos iguales. Si a bolita se le opone X, a bolita se le debe de oponer X también. Entonces acá sería X. Cuando utilizamos la mediatriz, el teorema de la mediatriz, se forman también triángulos isósceles. Entonces acá también podemos apreciarlo. Por ejemplo, acá es bolita, acá es bolita. Este es un triángulo. Por lo tanto, este es un triángulo isósceles. A lados iguales se le oponen ángulos iguales. Por lo tanto, si a bolita se le opone 32, a bolita 32. 32. Muy bien. Bueno, ahora voy a sacar el triángulo ABC y con esto acaba el problema. Algo así. Entonces acá estaría A, acá estaría B, acá estaría C. Esto sería bolita. Esto sería bolita. Muy bien. Y este ángulo sería igual a este ángulo. Para el problema nos dicen que es 32. Y este sería X. Y este ángulo sería X. Pero por la propiedad fundamental de triángulos, en la que se relacionan dos ángulos interiores y un ángulo exterior, se cumple la propiedad siguiente. Si tenemos el triángulo ABC, como lo ven acá, y tenemos dos ángulos interiores en ella, el ángulo A, por ejemplo, A minúscula, el ángulo B, B minúscula, el ángulo C, exterior claro, se puede calcular en función de ellas dos, sería la suma de estas, A más B. Entonces acá en el problema tenemos el triángulo APC, en el que tenemos dos ángulos interiores, por lo tanto se puede calcular el ángulo exterior, que sería 32 más 32. Bueno, esto de acá es 64 y esto es igual a X, y eso es lo que nos piden calcular. Por lo tanto, la respuesta para este problema es 64.